Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. ¿Cómo están, querido público? Sean muy bienvenidos a el mediodía de hoy. Saben bien que comenzamos semana, lunes 8 de marzo del año 2021, y estamos, por supuesto, con mucho gusto dándoles la más cordial bienvenida. Como es inicio de semana, saben ustedes muy bien que es el momento en el que lanzamos una nueva conversación con todos ustedes. Y además hay que decir que el día de hoy pues es un día especial, es un día particular. Se trata, por lo tanto, para nosotros de llevar a cabo un programa especial con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Saben, querido público, pues que ya de varios años para acá ha sido una conmemoración que cada vez más cobra mayor relevancia en nuestro país. A nivel mundial, bueno, sabemos que es una fecha con ya bastante historia desde su creación misma. Y decía hace un momentito que cada vez más en nuestro país, con los movimientos feministas, movimientos también en pro de la equidad de género, ha venido cobrando mucho más importancia y notoriedad esta conmemoración. Y bueno, en ese sentido, por supuesto que es menester que nosotros, desde el Centro de Investigación, nos demos a la tarea de hacer una conversación, por supuesto, desde el campo psicoanalítico, digna de esta fecha. Y cuando digo esto, me estoy refiriendo a que también puedo afirmar, querido público, y ustedes han estado con nosotros en este trabajo, que ha sido una línea particularmente comprometida e intensa de parte del Centro de Investigación, de poder transmitir con todos ustedes aspectos que son centrales de la mujer, del conocimiento de lo femenino, que sin lugar a duda el psicoanálisis tiene. Es único, poseedor de un conocimiento único al respecto de lo femenino. Y en el compromiso de los analistas del Centro de Investigación, también ustedes han podido acompañarnos en esta forma única, hay que decirlo y sostenerlo, única de transmisión del CIEL, para poder tocar estos temas que son, por supuesto, importantes, son delicados también, y hacerlo como ha sido siempre el espíritu del Centro de Investigación, en la posibilidad de que sea desde lo cotidiano de la vida. Así. Está toda la conceptualización, misma que claro que habremos de trabajar, en simultaneidad con cómo podemos nosotros, desde lo cotidiano de la vida, poder hacer esta conversación con ustedes. Sea pues este espacio para ello, y sea en esta conmemoración, en este programa especial, clarísimo el espacio de 3 mujeres psicoanalistas, donde, hablando de lo cotidiano, hablando de la vida cotidiana, abordarán desde ya este programa especial para tratar los aspectos que nos conciernen por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Doy pues la bienvenida a mi colega Teresa Negrete. ¿Qué tal? Buen día. Pues en efecto aquí, sumándonos, yo me inclinaría más a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, porque finalmente pues hay una historia construida, una historia que está jugada ahí y que me parece que es interesante ponerla de relieve para reconocer hoy, ahora en el presente, cómo se juega todo ello. Uh-huh. Sí, lo dice bien Tere, una historia. Claro que sí, tomemos en cuenta la historia. Demos pues también una muy cordial bienvenida hasta Francia a nuestra querida doctora Adriana Lozano. ¿No? Me dice Adriana que no escucha. No los escucho. ¿Nadita? No escucho en todo caso a Germán. A mí no. Déjame checar si Omar me escucha, Omar. Ahí escucho yo a Germán. Ahí ya me escuchas, Adri. Muy bien.
Ah, bueno, entonces en el momento clave, porque decía que te damos una muy cordial bienvenida hasta Francia a nuestra querida doctora Adriana Lozano. Sí, claro, estamos aquí hablando de la mujer, este tema que nos interesa tanto, que nos hace tener tanta controversia y que me parece que efectivamente hay que darle todo este tiempo de palabra. Así es, sí, mucho tiempo de palabra. Y por supuesto, querido público, es momento que le demos una muy cordial, cálida bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser. Así es, aquí estoy presente, muy, pero muy entusiasmada de volver a discutir puntos candentes al respecto ¿de qué mujer hablamos en el siglo XXI? ¿De qué mujer? Pues fíjese que justo en relación al enunciado mujer, hay varias corrientes de feministas contemporáneas que han puesto en cuestionamiento el enunciado de mujer frente al de mujeres. Y señalan estas feministas que con el enunciado de mujer se ha introducido determinadas discursos en donde tratan de homogenizar los sentidos de las mujeres. Y estas corrientes se han denominado neocoloniales o poscoloniales del feminismo, en donde reconocen que hay ciertos discursos que no representan el vivir de las mujeres. Y Eso es imposible, Tere, absolutamente imposible. Eso definitivamente es un maldecir. Es para maldecir lo que se ha dicho por parte del psicoanálisis desde que el psicoanálisis se inició. Entonces, es una forma de maldecir y maldito aquel que diga que estos saberes o estos discursos son verdades. No, es un oscurantismo. Me parece que tenemos varios discursos con respecto a aquello que se dice de las mujeres. Podemos ver, por ejemplo, que efectivamente hay un discurso que le llamamos el discurso feminista, que puede inscribirse en unas reivindicaciones sociales en la cual, por supuesto que nosotros no estaríamos en contra, con respecto a modificar los estatus establecidos, no aceptar ninguna dominación, ni ninguna sumisión, ni ninguna explotación de la mujer. Por supuesto que el psicoanálisis no es ahí que viene a dar, a iluminar con su saber con respecto a lo que se puede decir de lo que ha sufrido la mujer y de lo que vive la mujer actualmente. En definitiva, me parece que la mujer para el psicoanálisis no tiene una definición que podamos nosotros acomodarnos de ella y que la pueda alcanzar en todas sus aristas. Me parece que la mujer viene a inscribirse efectivamente en aquello que nosotros nombramos de manera muy cómoda devenir mujer. Entonces, para el psicoanálisis, el devenir mujer no es un asunto de reivindicación, no es un asunto de un proyecto social, por ejemplo. Entonces, no participa este devenir mujer de este sufrimiento del cual muchas veces se quiere hacer víctima a la mujer. Va a distinguirse profundamente de esto. Claro. Indudablemente, mi querida doctora Lozano. Creo que hoy, como dijo nuestro colega Germán, es un día especial porque en lugar de establecer la tradicional conversación al respecto de la mujer, sí, tendríamos para nuestro querido público
dar notas claves de todo lo que desde Freud se ha dicho al respecto de la problemática psíquica y de la problemática sexual que la mujer presentó siempre para el psicoanálisis en relación a que no era necesario volver a hacer una teoría que la denigrase, sino crear precisamente desde el decir de las mujeres, porque esa es la clínica psicoanalítica, desde el decir de las mujeres, crear algo que pudiera precisamente llegar al fondo y al meollo de lo que su decir da cuenta. Ahí, digamos, recordemos nada más el cállese, que le dice una analizante a Freud. Cállese. Esta es la cura por la palabra. Ese es el decir de las mujeres en la clínica psicoanalítica. Esta es la cura por la palabra. Y si alguien fue capaz en la época victoriana de escuchar a las mujeres, es definitivamente el doctor Sigmund Freud. Solo que la escucha del doctor Freud no es una escucha cualquiera, porque él no andaba detrás de una definición de lo femenino, ni tampoco de un acabamiento de lo psíquico. De hecho, tenemos su postura en ese hermoso trabajo de antes de que él pudiera terminarlo, muere, y que se llama Esquema del psicoanálisis. He ahí un hombre comprometido con las mujeres desde siempre. He ahí un hombre que las escuchó por primera vez en su decir, y que su decir era definitivamente la forma en que las mujeres hablaban de sí mismas en relación, principalmente, por supuesto, a su sexualidad en la época victoriana. No es cualquier cosa, señores. Por eso ahora que presentaba esta, digamos, pues este razonamiento, nuestra querida colega Tere, dije, no, esa es una difamación. Eso es definitivamente un discurso, ¿sí?, que difama, y que difama a la mujer. Ese es nuestro encargo, mostrar cómo esos discursos difaman a la mujer, dicen de la mujer, pero para difamarla. Y bueno, siguiendo en esta lógica de los discursos, porque son los que estarán circulando en el día de hoy, uno de los enunciados que circula tiene que ver con esta idea de igualdad, ¿no? Y en este concepto de igualdad que se incorpora pues, por conceptos que provienen de la sociología, de la antropología, de los preceptos de las políticas públicas, ¿no? Y que en esta igualdad pretenden establecer como si las mujeres fueran un grupo constituido coherentemente con los mismos intereses y deseos, sin ir reconociendo esa singularidad de la palabra de la mujer, ¿no? Y me parece que este es un elemento, este es un componente, este componente de la igualdad que podamos ir pues mostrando las otras aristas que no muestran. Por eso, digamos, decía al inicio de lo que usted presentó, mi querida Tere, que ese es un mal decir, pero es también una maldición. Por eso usted utilicé el término. Ese es exactamente un mal decir al respecto de las mujeres, y es también maldecir a las mujeres. Y eso es sostenible definitivamente desde la primer experiencia de Freud de escuchar mujeres. Sí, y otra, como decía la doctora Adriana, tiene que ver con esta idea de victimización de la violencia de las mujeres por los hombres, ¿no?
y de la violencia de las mujeres hacia los hombres, Así es. de la cual, digamos, nunca se habla, nunca se menciona. No, Hemos batallado mucho en México para poder decir, a ver, dígame Germán, usted me Ah, está haciendo, sí, doctora, quería nada más un momentito para dar un aviso a ustedes, por supuesto, y a nuestro querido público, que me informa Omar que estamos transmitiendo muy bien, salvo en la plataforma de YouTube. Ese es el aviso. Algo ocurrió ahorita en la transmisión, que nada más en la plataforma de YouTube no se está transmitiendo en vivo el programa. Lo que me explica Omar es que seguiremos ahorita al aire, estamos en vivo en Freudiana Radio, Facebook, todo lo demás, y avisarle a nuestro público que en el caso de YouTube, hasta que terminemos el programa, él ya subiría ahí la emisión grabada. entonces no estamos en YouTube. Nada más ahí, doctora. Solo en YouTube no estamos, no sabe él por qué, pero como todo lo demás está corriendo bien la transmisión, Omar prefiere no meterse a ver qué pasaría solo en YouTube, sino mejor avisar a nuestro público y que sepan que terminando el programa en vivo, la grabación él la va a subir a YouTube. Ah, ok, muchas gracias. Pues entonces volvamos, Sí. ¿sí? Decíamos que es un maldecir y maldecir a las mujeres, estos discursos, ¿sí? Pero por otro lado, decíamos también que es la palabra escuchada de las mujeres en una clínica que no es cualquier cosa y en una escucha que tampoco es cualquier cosa. Y que no tiene que ver con el imaginario que los discursos representan. Lacan dejó muy claro una pregunta en cuanto a un anhelo y gritaba, un discurso que no sea del semblante, es decir, que no sea de lo imaginario. Un discurso que no sea del amo. Un discurso que sea capaz de sostener la verdad como no toda y no la verdad mentirosa. Verdades mentirosas. La doctora Lozano subrayó muy claramente el aspecto, digamos, de cómo se difama a la mujer cuando se le hace víctima. Hablemos de la violencia mutua entre los sexos. No hablemos de la violencia de los hombres hacia las mujeres, sino de la violencia de las mujeres hacia los hombres. Y justamente en aquel ámbito en donde se considera que debe de ser una experiencia amorosa, ahí encontramos a las madres violentísimas en contra de sus hijos varones. Claro, podemos ampliar no solamente hacia sus hijos varones, pero hay algo que los hombres le representan a ciertas mujeres, sino hacia sus hijos. Claro, y yo creo que este discurso como que asocia como víctimas a las mujeres, en efecto está relacionado con la vida sexual, ¿no? Y que como hemos visto en varios programas, pues es de una complejidad mayor en donde las mujeres tienen una parte activa en relación a las decisiones que toman con su vida sexual. A veces con una gran osadía, claridad y muchas, la mayoría de las veces, sin percatarse las afectaciones que tiene su participación. Me parece que una de lo que señala la doctora Heiser, de en dónde viene a inscribirse una violencia propiamente femenina con respecto al hombre, es que ella capta muy bien que para el hombre algo que es terriblemente difícil es representarse fuera de los valores fálicos, fuera de todo lo que lo construye como hombre, en donde podemos encontrar un grupo, que no va a ser el caso de la mujer. En el caso de la mujer no encontramos grupo. Entonces muchas veces los discursos son peligrosos de parte de las mujeres que tratan
de convocar a las mujeres diciendo hagamos grupos. Odiemos, las mujeres seamos aquellas que vamos a odiar a los hombres. Y proponen un grupo de identificación que propiamente es una fase de imagen exactamente haciendo equivalencia con lo que tiene que ver con el poder y la violencia. Entonces, la mujer hacia donde apunta, no todas las mujeres, no todos los discursos femeninos, pero efectivamente se manifiesta una violencia femenina con lo que sostiene al hombre como hombre. La mujer lo que le va a decir al hombre es, tú no vales como hombre, tú no tienes algo que a ti te sostenga como hombre frente a mí. Inclusive puede utilizar la burla para decir, en lo que estás sostenido es ridículo. El problema es que efectivamente, siendo a nivel imaginario, un soclo ridículo, el hombre no va a responder desplomándose de este lugar, sino justamente construyéndolo sólidamente frente a esta violencia. Y va a responder entonces comprobándole a la mujer que ese soclo existe. Entonces, no es cualquier respuesta la del hombre, no es cualquier ataque la de la mujer. La de la mujer va justamente a golpear en aquel lugar en donde el hombre está parado, en donde está verdaderamente su sostén psíquico. Eso es lo que puede ser encuentros entre hombres y mujeres terriblemente violentos, porque si son mujeres no analizadas, si son hombres no analizados, inclusive hombres analizados y mujeres analizadas, como hemos dicho que no hay una garantía, no tienen una posibilidad de responder a ese ataque. En el caso de la mujer, pagará muchas veces con su vida, pagará muchas veces con ser violada. Es una de las lecciones misóginas más importantes del hombre con la mujer. Te voy a demostrar cómo, en cuanto tú te me mueves de un lugar, el que lo tiene soy yo. Uh-huh. La prueba, te puedo violar. Y en el caso de la mujer, es lo que tú pretendes tener no es nada. Es verdaderamente para burlarse y para reírse. Entonces, no es cualquier violencia hacia donde dirige la mujer su ataque. ¿Por qué? Porque no es en un terreno justamente de una posibilidad de encuentro de diferencias en donde hay algo que se expone y que se puede articular. No, es verdaderamente derribar al otro de un lugar que lo derriba. De por sí, digamos, mi querida doctora Lozano, tenemos que recordar a nuestro público que hemos trabajado dura y arduamente en el campo psicoanalítico al respecto de cuál es la razón de la violencia. Y que no ha sido, digamos, un tema tratado superficialmente, sino que el psicoanálisis se ha comprometido seriamente de dónde la violencia entre los sexos, de dónde viene esa violencia entre los sexos. Y entonces, bueno, habíamos decidido que para este programa creo que lo mejor sería dar notas teóricas que le permitirían a nuestro público pensar sobre lo que el psicoanálisis teoriza del decir de las mujeres. Curiosamente, no del decir de los hombres, sino algo que desarrolla el psicoanálisis es del decir de las mujeres. Freud, un hombre, eso sí, hace teoría.
y no hace teoría ciertamente para denigrarlas. Como de alguna manera, las mujeres cuando se les devela ciertas cosas, narcisísticamente se defienden, tienen toda la razón, ¿por qué no? No les gusta verse, y menos por la palabra del hombre, cuando el hombre también ataca a la mujer en el punto más frágil, en el punto más débil de ella, y es en su ser. Tú no eres más que una nada. Por eso te puedo violar, porque tú eres una nada para mí. Y como nada, te demuestro quién tiene el poder sobre ti, no tu poder sobre mí. Es decir, hay la lucha de los sexos. Sí, y cómo responder a ese desvalimiento de la mujer frente a ese decir del hombre y frente al acto del hombre. No, no es desvalida. Justamente es ofendida, agredida, es, digamos, deteriorada. Pero no, ella no es desvalida frente a la agresión del hombre. Bueno, la prueba de esto es que muchas mujeres hacen pareja con los hombres, lo que buscan es a un hombre y son exitosas. Hay que, de verdad, cuando la doctora dice qué es lo que dicen las mujeres, de qué palabra viene el psicoanálisis. Una de las grandes inquietudes en el discurso femenino es justamente ser para un hombre el centro de su vida. Entonces, es algo que encontramos en el decir de las mujeres y que puede ser una gran desilusión o un gran éxito en ciertas mujeres, o una aventura que se puede repetir, o un fracaso. Pero para muchas mujeres, algo que está en su palabra es justamente esta búsqueda de completar algo con los hombres y que eligen como objeto de amor, objeto sexual, a los hombres. Entonces, este empujar de muchas mujeres de poder hacer una vida amorosa con los hombres, con todo el riesgo que esto contiene, es algo que se ha recibido muchísimo en la clínica. Y es justamente, Freud decía, no es lo más natural tener las parejas heterosexuales. Este decir de Freud es muy interesante porque nos envía a esa dificultad que es encontrar a aquel que no soy yo, que es diferente, pero que me puede dar algo. Ese es el cálculo femenino, ese es lo que está apuntalando una posible completud. Pero para obtener esta completud, tengo que completarlo a él también. Tengo entonces yo que ser una pieza importante en la persona que yo quiero para mí, en donde yo sea requerido por la persona de esta manera también. Entonces, a mí me da un estatus de poder también ser algo para el otro en donde yo lo completo. Entonces, esta dinámica, hay que hablar de esta dinámica, es algo que se juega entre los sexos. Entonces, la mujer va a venir a cavar su hoyito pidiéndole al otro, ¿verdad que soy yo aquella pieza que te viene a completar? Pero para eso yo tengo que ser el centro de tu vida. Entonces, ahí está el padecimiento y al mismo tiempo toda una dinámica femenina en donde busca una completud con el hombre. Es posible el amor por este tipo de dinámicas, que son propiamente femeninas. Por eso se les adjudica a las mujeres, ¿sí?, que son ellas las que van a instaurar, y esto es importantísimo, a instaurar en la cultura, en la civilización, el amor.
no porque sean conocedoras del amor, sino porque son quienes lo llaman, lo buscan, ¿sí? Lo desean y hacen circo, maroma y teatro para obtenerlo, aún en el estado más infame de vejación para ella misma. Eso es lo que es, digamos, sumamente paradojal. Tan paradojal es esta posibilidad de lo femenino frente a obtener del hombre el amor, el ser amada, que puede llegar precisamente a la degradación más impactante de la mujer, que llevó a Freud a hablar de un masoquismo femenino. Claro, porque lo que está diciendo usted es justamente que no es sin violencia. La mujer no es sin violencia. Es por eso que Freud va a teorizar sobre la envidia del pene, en donde él nos va a exponer esta problemática, es cuando Freud se hace la pregunta de por qué la niñita sale con odio del Edipo que tiene con la madre. Dice, ¿por qué con odio? Este odio que Freud descubre en la mujer la va a hacer de una violencia muy particular, propiamente femenina. Freud entonces puede teorizar sobre la envidia del pene, en donde lo que va a buscar en pro del amor la mujer va a ser siempre ese falo, entonces simbólico, que tiene que ver con toda la articulación con el amor, pero definitivamente la experiencia de la niña frente a aquel monumento con el que no puede rivalizar, que es ese órgano que a ella le atribuye el valor, que ha sido el que ha desviado a su madre de su atención, como imposible de rebasar. Eso la pone en una situación de violencia que es propio de lo femenino y que es único. Entonces, la mujer puede tender a apuntalar hacia eso, hacia esa violencia que le provoca eso que ella valora tanto, que es ese órgano que encuentra y que ve en el hombre y que presupone que es algo tiene que ver con la felicidad y la atención perdida de la madre. Entonces, en donde nos queremos detener un poco, más allá de hablar efectivamente del Edipo femenino con la madre, es de esta violencia particular, en donde Freud dice, es un más que en el hombre. En el caso del hombre, lo que va a provocar una violencia terrible va a ser el rival por excelencia. No en el caso de la mujer. Por supuesto que tiene que vérselas con el rival, pero la gran violencia es verse desposeída. Este vérselas desposeída provoca una gran dinámica psíquica en la mujer. Es lo que no le permite hacer grupo. ¿Es lo que no le permite hacer qué? Grupo. Ah, grupo, sí. No hay grupo para la mujer. La mujer no está identificada a algo propiamente femenino. ¿Qué sería? Yo lo quiero escuchar. Pero lo que sí podemos dar cuenta es que tanto los celos como esta violencia con la que ella va a rivalizar, con la que ella puede tener muchas posturas y las que inventen, todavía se van a venir más. La mujer va a inventar cosas, no la vamos a detener ahorita. Entonces, que es propio de la mujer y que está articulado a su vida anímica. Entonces, la violencia de la mujer aparece por ahí. Sí. Por ahí va a haber una conducta de la mujer
en donde siempre va a ser burlona con respecto a tu cosa, tú crees que a ti eso te da una garantía de pobre. Además, enunciando verdades. El problema de la mujer es que justamente, ¿por qué daña el comentario de ciertas mujeres, en qué momentos y cómo? Porque justamente apuntala a algo que no se sostiene más que en el imaginario. Eso es lo hiriente en la palabra de la mujer. Lo sabe en ella. Sí, Sí, Germán. sí, pensaba, doctora, ahorita con lo que dice Adriana, que sabe en ese sentido señalar muy bien la fragilidad masculina en el sostenimiento de su virilidad, porque en el hombre, efectivamente, el hombre sabe que muchos de los elementos con los que puede hacer grupo, como lo señala ahorita Adriana, es decir, los elementos donde el hombre puede hacer representación y donde puede, con esta representación, tener un sostenimiento. Estoy pensando, por supuesto, en su producción económica, el dinero, objetos, trabajo, cierto trabajo, estas cosas que le pueden dar al hombre a nivel de representación ese lugar y ese sostenimiento, en el fondo, y en el fondo me estoy refiriendo porque la relación primera de un hombre es con una mujer, es con su madre, el hombre sabe en el fondo que esos elementos no son propiamente lo que van a dar sostenimiento a la construcción psíquica de su virilidad, no lo son. Entonces, cuando la mujer tiene esta posibilidad de descalificar, sí, en algo que trabajamos en palabra de hombre, sí, efectivamente, si el hombre no ha hecho un trabajo más a fondo de aquello que con lo que realmente sostiene y soporta su virilidad, se cae de inmediato. No tiene con qué sostenerse frente a este decir tan preciso de la mujer. Pero sí tiene, digamos, como respuesta la violencia contra ella. Claro. Pero no todos, no No, no, todos no, son no, no, violentos con las mujeres. ¿Por no, qué no, es no, no. importante? Porque me parece que hay que señalar una violencia del hombre en donde la mujer no tiene que provocarlo. Cuando el hombre verdaderamente piensa que la mujer es inferior a él, estoy hablando de la misoginia, verdaderamente la misoginia, es el convencimiento psíquico que el otro viene castrado y entonces es un bueno para nada. Y a un bueno para nada no se le permite que conteste a su amo. El amo siempre le indicará al bueno para nada que es un bueno para nada. Entonces, ahí estamos también, para dejar desencarnada también, un tipo de violencia masculina que no tiene que ver simplemente con un reto de parte de la mujer o con una descalificación femenina. Hay muchos hombres que no asesinan mujeres. Hay muchos hombres que antes abandonan a la mujer, la tratan de loca y se van, pero no la asesinan, no la golpean. Entonces, eso nos indica que las posibilidades de los hombres pueden ser del lado también de otra cosa que no tiene que ver con la violencia. La violencia desencarnada, hay un problema tanto en lo femenino como en lo masculino. El que agarra el cuchillo y mata al otro, ya es un pasaje que tendríamos que ver en el diván qué es lo que sucedió. No es cualquier, afortunadamente, no es cualquier respuesta. Lo que estamos viendo en el pueblo mexicano es una degradación justamente en esto que sostiene la relación de la alteridad, en donde asesinar es una cosa como pues cotidiana, ya no tiene ningún horror, digamos. Pero no es solamente en México, mi querida doctora. Lo que pasa es que ahora que torpemente y en el afán de maldecir como satisfacción, ¿sí? Han puesto a partir, digamos, de enviar a la fachada de la casa presidencial, es decir, del palacio presidencial, han mandado con estas luces que pueden, digamos, presentar imágenes, han mandado un letrero verdaderamente denigrante. México, país feminicida. Es decir,
cómo es, de qué nivel es precisamente lo que usted acaba de decir. El hecho de quitarle al hombre, porque bueno, en este momento resulta que es un hombre y no una mujer la que dirige el país. Pero decir que México es un país feminicida es un maldecir, porque resulta que las que lo hacen y las que lo llevan a cabo, ¿sí? Viven y son ciudadanas de ese país. Entonces, es como se dice vulgarmente, están escupiendo para arriba. Y lo hacen en el cinismo más atroz, que es otra forma de conducta cínica y sinvergüenza de las mujeres, en cuanto que el gobierno del señor presidente ha dicho, déjenlas que se expresen, solamente les pedimos que no con la violencia que lo han hecho, ¿sí? Déjenlas que se expresen. Pero si la expresión de las mujeres es decir, México, país feminicida, aparte de ignorantes, porque ellas tienen y tienen que tener, las que planean esto y los que planean esto, ¿sí? Tienen que tener las estadísticas de los feminicidios en Italia, Inglaterra, Francia, España. En Francia es por hora las muertes de mujeres, ¿eh? Bueno. O sea que realmente es irrisible llamar a un país feminicidio. A mí me parece que eso es un discurso totalmente hipócrita, que están aprovechando la ola en donde hay reivindicaciones humanas con respecto al grupo de las mujeres, que es lo que yo citaba al principio del programa, para poder vehicular totalmente un ataque, me parece que directamente al presidente mexicano, en donde lo que podemos descubrir en ese discurso hipócrita es tomar la lucha honesta que las mujeres están haciendo con respecto a las injusticias, inclusive los discursos que están defendiendo a las mujeres en el gobierno, de alguna manera que se están tratando desde las senadoras en Francia, por ejemplo, dicen que es un movimiento que privilegia lo humano, no simplemente a las mujeres, para que vean la diferencia, cómo no se sitúa en una reivindicación de la violencia. Es lo que trato de distinguir. Lo que dicen es que esto que están pidiendo para las mujeres, modificar los estatus establecidos, no aceptar ninguna dominación, ninguna sumisión, ninguna explotación, toca también a los niños. Claro. A los también ancianos. A los países pobres. Claro. Y las mujeres son conscientes de eso. Las mujeres no violentas dicen, el movimiento en donde nosotros defendemos a las mujeres no es nada más para las mujeres. Concierne a este capitalismo feroz que quiere solamente tenernos dominados y esclavizados. Entonces, somos nosotros el grupo de mujeres que hablamos, pero esto es un movimiento para cambiar lo establecido. Entonces, la diferencia entre un discurso en donde un grupo de mujeres, todas diferentes, vienen a decir que hay injusticia, pero que nunca van a tratar a Francia como un país de, ¿cómo dice usted que dijeron las mujeres en México? Feminicida. Feminicida. Jamás tratarían a su país de esa manera. Claro. Como dice la doctora, a menos de que se quieran escupir ellas mismas en la cara. Sí, lo que está jugado es una confabulación, en efecto, con todos estos intereses de este capitalismo financiero, ¿no? De este respaldo ya lo fuimos viendo en varios programas, el respaldo que se va teniendo a determinadas prácticas de la ciencia y determinadas prácticas de industrialización que están asociadas a la supuesta igualdad de las mujeres. Y ya las ¿Quiere más específica?
Sí, por ejemplo, en los distintos programas fuimos señalando cómo a partir, incluso podemos ver históricamente cómo surge el movimiento femenino en relación a estas consignas que en efecto tenían que ver ir en contra de un orden establecido y de mayor humanización. Y que posteriormente se va incorporando más una idea asociada a lo femenino, vinculada al control de la natalidad, a todo el trabajo con el cuerpo, a la modificación, a la supuesta diversidad, y que lo fuimos viendo en los distintos programas, de cómo hay una inserción de la ciencia vinculado con los recursos financieros, ¿no? Donde se va mercantilizando las consignas que se supone que son de las mujeres o de género, ¿no? Todas las manifestaciones de género, y que hay en el fondo una confabulación con estos intereses. Claro, y además las mujeres... Permítame, doctora Lozano. Perdón. Me preocupa lo siguiente. Yo no tengo ninguna idea ni ningún recuerdo de que en nuestros programas hayamos tratado específicamente este tipo de asuntos. Cuando estuvimos viendo las prácticas de transgénero. Sí, pero como al terreno que usted lo lleva, no lo puedo identificar, porque nuestro terreno es psicoanalítico, nuestro terreno no es social, nuestro terreno no es antropológico, nuestro terreno no es económico. Entonces, por eso no puedo identificar cuando usted dice, lo hemos tratado, y usted habla de un discurso que no es un discurso psicoanalítico. Entonces digo, ¿cuándo lo hemos tratado? Ya entendí, doctora. No, hemos puesto en cuestionamiento esos discursos. Esto probablemente, pero vuelvo a tratar de rescatar algo que para mí es nuclear, central e importantísimo. Lo que me preocupa es que los programas y lo que los programas tratan sean posibles de llevar a otro terreno donde definitivamente quedan cojos. Cuando se saca, digamos, lo que el psicoanálisis tiene como compromiso de decir respecto a lo social, a lo cultural, al capital, a la agresividad, en fin, etcétera. Pero cuando se saca del campo psicoanalítico, ¿sí? Verdaderamente el psicoanálisis queda cojo. No da cuenta con claridad, sino solamente en su terreno. Por eso es tan difícil extrapolar, digamos, no que no se haga, pero es muy difícil extrapolar lo que el psicoanálisis dentro de su campo puede sostener, y cuando se saca de ese campo, definitivamente cojea. Y es cuando vienen, digamos, los irigotes y las discusiones absurdas. Voy a marcar una diferencia. El diálogo que puede haber entre psicoanálisis y los otros discursos es el de la absoluta y radical diferencia. Ahí sí, en una diferencia radical se puede hablar desde el psicoanálisis con la sociología, la antropología, la educación, etc. Pero en la absoluta y radical diferencia. No cuando de alguna manera lo que se dice en psicoanálisis puede ser interpretado, modificado, explicado por otro discurso. No, ahí definitivamente estamos fuera del psicoanálisis, porque ahí va a cojear. Ahí definitivamente, bueno, cuando vienen las protestas de las feministas a decir envidia del pene, o cuando nosotros decimos falo, hubo una radioescucha que dijo falo, y dije, sí, claro, ella tiene todo el derecho a decir que, ¿por qué? Porque para ella es escuchar algo fuera de su contexto social, intelectual y vivencial. Entonces nos tendríamos que dedicar a 6 horas, mínimo he puesto yo como condición, para explicar lo que es la envidia del pene y lo que es el falo. Bueno, no es el programa. Por eso es por lo que yo hago un alto ahorita, Tere, porque yo no he hecho ningún programa, ¿sí? Y recordemos que sí, nos ponemos de acuerdo qué temas vamos a escoger,
qué títulos le vamos a poner, pero somos muy exigentes en cuanto a que sea dentro del campo psicoanalítico. Sí, me parece que... Sí, yo le escuché y dije, no, nunca hemos hecho eso, nunca hemos tratado eso. Eso lo dirá, digamos, otro discurso. Pero cuando usted dice, lo hemos tratado en los otros programas, sí quiero ratificar fuertemente. Jamás lo hemos tratado. Hemos tratado temas absolutamente psicoanalíticos. Bueno, eso es todo, porque sí es algo que para mí, digamos, me compromete porque soy la creadora de este propósito de estos programas. Y el propósito es hablar de la vida cotidiana, pero con referente al campo psicoanalítico. Únicamente, no más. Bueno, ya tenemos bastante, ya tenemos bastante con eso. Claro, en dado caso es como desde el psicoanálisis se pone en cuestionamiento esos discursos. ¿Se pone qué? En cuestionamiento los discursos que circulan en relación. No, vuelvo a ratificar, querida, vuelvo a ratificar. El psicoanálisis no pone en cuestionamiento los otros discursos. El psicoanálisis devela lo que los otros discursos ocultan. ¿Eh? No los degrada, sino simplemente les dice, bueno, esto que usted dice tiene algo del orden de la verdad que lo sustenta. Que es con lo que usted empezó, Tere, justamente con el discurso de igualdad. Ahí está, sí, por ejemplo. Sí, claro. Y si algo el psicoanálisis no va a sostener, es que hay una igualdad entre los sexos. Hay una diferencia radical entre los sexos. Exacto. Y los discursos dicen, hay igualdad, hay equidad, por lo tanto tiene que haber un bien común. Bueno, ¿cuál es el fracaso de las ideas del bien común? Que no se va a dar, ¿saben cuándo? Pues solamente cuando nos vayamos a convertir en marcianos, porque terráqueos jamás. O en un Halloween. O en una festividad de disfraces como eran, digamos, anteriormente en Viena. En los carnavales. Bueno, sí, Germán, diga. Sí, doctora, quería dar lectura a los comentarios que ya hemos recibido de parte de nuestro público. Nos escribe Analicet Martínez diciendo buenos días, saludos. Juan Carlos Salvador, feliz día. Zorro de las Praderas del Mar, saludos a todas y todos, ya andamos aquí. Chávez García Jaime dice, ese completar es un juego histérico. Pues sí, pero pregúntele a las mujeres y verá qué sabroso lo disfrutan. Leti Kras nos dice, es un placer escuchar diariamente su trabajo, felicidades. Hilda López López dice, buen día. Al escucharles, se me viene a mi mente cómo el movimiento de las feministas radicales violentas son las que promueven el aumento de los asesinatos de la mujer. Ellas, en su agresión, se permiten ser más explotadas, de lo que nunca había sido la mujer a lo largo de la historia. Nos escribe también... Fuerte, digamos, qué fuerte eso, porque es una captación, ¿sí?, que compromete definitivamente el análisis analítico de qué tanto estos discursos, ¿sí?, de atacar al hombre como el violador eres tú, como el machista, como el abusador, como el feminicida, ¿sí? Lo que ella dice es terrible, porque es verdad que la palabra crea. Es verdad que no tenemos otro recurso para hacer arte, para crear civilización, que la palabra. El universo de símbolos. Entonces, cuando ella dice que estos discursos en contra de los hombres provocan más agresión de los hombres, hasta ese placer inédito de matar a una mujer, que ya lo tratamos, eso sí, en un programa,
de cómo el hombre demanda un placer inédito al cuerpo femenino y que ese lo obtiene cuando tiene la posibilidad de matar la vida de ese cuerpo y destruirlo y destrozarlo y convertirlo verdaderamente en desecho. Y no tan no lo encuentra que tiene que repetir el asesinato. No se va a parar. Qué horror, doctora, sí, qué horror. Porque es importante señalar cómo justamente son intentos fallidos. Por eso se repiten. Claro. Como puede haber en la frénesis efectivamente una satisfacción libidinal, sexual. Sí. Pero ¿por qué se repite? ¿Por qué falla? Sí, porque falla. Hay que buscar otro cuerpo, volverlo a abrir y ver en esa frénesis si en ese se encuentra. Sí, en ese frenesí. Perdón, si en ese frenesí. Ajá. Sí, porque falla. Pero lo que es, digamos, impactante es cuando nosotros tratamos estas verdades de la sexualidad masculina y de cómo lo que encuentra, digamos, para llevarlo a cabo el hombre es no la mujer, no las mujeres, sino el cuerpo que le presenta la absoluta y total diferencia que para el hombre es una incógnita. Para unas, la envidia. ¿Qué es esto que se llama femenino o mujeres? ¿Qué es? Sobre todo que hay algo que sí que tiene una fuerza increíble, y es que también lo trata Freud con respecto a la mujer, con respecto a ¿por qué? Es que Freud de verdad que era genial. Las preguntas que se hace son insólitas, porque Freud inclusive, en el ver a las niñas jugar con muñecas, se va a hacer una pregunta. No lo va a responder, no va a ser, bueno, pues porque son las mamás. Él va a decir, la identificación de la cual va a hablar Freud es bastante complicada. Como dice la doctora, nos llevarían muchos años, en realidad, entrar a todo lo que Freud está enunciando por ahí. Pero la interrogación de Freud es que la niña sabe que hay una satisfacción que la mamá, su madre, ha tenido con el cuerpo de ella. Sí. Entonces, también en el caso del niñito, el niño puede suponer una satisfacción, justamente ahí es lo que tiene que, por eso me hizo pensar en esto, por el cuerpo de al menos una, contiene una garantía de orden fálico en donde hay un goce único. Entonces es lo que va a buscar el asesino destripador. Entonces, ¿por qué? Porque efectivamente hay algo que capta los niños, y es la satisfacción que la madre puede tener con un hijo. Sí, claro, y con el cuerpo del hijo. Sí, y en la ocasión, los hijos son ellos. Claro. Entonces, justamente como hay una experimentación, porque también la mamá puede ser fuente de satisfacción simplemente porque lo limpie. Entonces, vean lo complejo del psicoanálisis, en donde esta satisfacción no es cualquier satisfacción, viene ya atada y puede ser violenta, por ejemplo. Bueno, la prueba es que las niñas muchas veces golpean a sus muñecas y las tratan con aquel decir de las madres. Dice, ahora te toca a ti, muñequita. ¿Sí? Con lo que presumen de la satisfacción de la madre. Ahí es en donde está la complicación. Ahí es en donde Lacan va a decir simbólico. Sí. Donde vamos a hacer un brinco. Porque justamente poder interpretar a una madre como que hay una erotización
en el contacto físico, inclusive si es la violencia, pegan a un niño, no necesitamos a Lacan, por ejemplo. Sí, Entonces, es una teoría insólita. Es ahí en donde se detiene Freud. Es allí. Lo que detiene en seco a Freud es reflexionar ese tipo de cosas que sin el psicoanálisis no tienen explicación. Ya pueden todos los discursos ir a decir, sí, en México es un país feminicida. ¿Qué es lo que está ocultando ese discurso? Ujú. Claro. claro. Seguramente no está hablando de mujeres. No, no. Seguramente lo que está oculto es justamente lo de las mujeres que queda oculto. Claro. Y sobre todo, digamos, ya si nos vamos por esa vía que usted abre ahorita, ¿sí? ¿Qué es lo que queda oculto de acusar a su propio país de feminicida? La satisfacción de la cual habla Freud de qué bueno que no fui yo cuando matan a la otra. No, Freud es, ¿sí? No deja títere con cabeza. Cuando habla de esa satisfacción, qué bueno que no fui yo, qué bueno que fue la otra. Uh-huh. Y eso me Eso hace nada más como aperitivo, porque dice más cosas Freud, ¿no? Sí, Tere, ¿qué? No, es que esto que señala doctora me hace pensar en estas mujeres, entonces, cómo, cómo participan en sus estructuras sociales y familiares. O sea, de qué manera están jugadas entonces en su vida cotidiana ahí, ¿no? Sí, mire, le puedo decir algo. El psicoanálisis ha sido verdaderamente un reto para el pensamiento humano de grandes pensadores. Estoy pensando, por ejemplo, en Derrida, ¿sí? De grandes pensadores que quieren definitivamente ajustar lo que les devela el psicoanálisis de ellos mismos y lo quieren ajustar definitivamente a un discurso que pueden hasta favorecer, que lo llamaron de construcción, ¿sí? Y órale, a darle que es mole de olla. Si con eso le podemos pegar al psicoanálisis, vamos a deconstruirlo. Solamente que cuando lo deconstruyen, de lo que no se dan cuenta es de que ellos hacen una función de satisfacción erótica inconsciente. Y entonces viene el analista viejito, ignorante, tontuelo, perdido en el más allá, y le dice, de lo que hablas es de tu relación con tu madre. Síguelo reconstruyendo. Es horrible el psicoanálisis. ¿Sí? Bueno, y digo de este viejito porque así tratan a Freud, ¿no? Uh-huh. Ay, este viejito tonto, entusiasta, ¿no? Que quiso decir algo que, pues, no, pues, pobre hombre, ¿no? En primer lugar era judío, en segundo lugar está en el ambiente peor que le tocó vivir y en tercero, pues, no alcanza para el decir de un filósofo. Uh-huh. Y bueno, le podría yo dar, Tere, millones de ejemplos. Hay libros y libros y libros y libros tratando de dilucidar, ¿sí? Solamente un solo aspecto de Freud. Un solo aspecto de Freud. Eso es muy lindo porque quiere decir que Freud ha inquietado a los más inquietos en ver de qué manera se defienden del psicoanálisis. Y me hace pensar, doctora, cómo ahorita con lo que dice, cómo el decir de los filósofos no alcanza y no alcanzará nunca por el sencillo hecho, digámoslo así, de que la creación del psicoanálisis, su discurso, su propuesta, viene precisamente recogido del decir de las mujeres, por excelencia. El discurso filosófico no, O y sea, por ningún otro. grandes filósofas del amor. Exacto.
son filósofas del amor, son antropólogas del amor. ¿Saben sobre la castración? ¿Cómo? Saben sobre la castración, van, se lo señalan al otro, pero saben sobre la castración. Sí, la viven. Es ahí en donde meten el dedo, es ahí en donde duele. Sí, la viven porque hay algo muy hermoso que le entregaron fielmente a Freud. ¿Sí? La mujer en su dinámica de deseo será siempre insatisfecha. No hay posibilidad de satisfacer el deseo, mucho menos el deseo femenino, ¿no? Que es todo un bronconón, es muy intrincado. Pero el deseo en general se sostendrá en su dinámica gracias a que cada vez que estamos a punto de tener la experiencia de que se va a cumplir mi deseo, el mismo sujeto dice, eso no es. Eso no es. Entonces, para hablar de la hipocresía, México, país feminicida, eso no es. Es la hipocresía, digamos, de aquel que oculta su deseo, ¿sí? Que no lo voy a mencionar, simplemente que oculta la verdad de su deseo. Y con eso yo quería poner en contraste mujeres serias que dicen, por ejemplo, a diferencia de estas que van y escupen sobre México, en Francia se escuchan palabras de mujeres en el gobierno que dicen, la emancipación de las mujeres es una emancipación humana antes que nada. O sea, incluye a la humanidad entera, niños, Exacto. mujeres, hombres, ancianos. Y no están escupiendo sobre Macron, ni no utilizan su marcha, sus movimientos, para denigrar o a un presidente o a su propio país. Están luchando por algo. Y sobre todo, digamos, por algo que beneficie, como lo dice usted muy bien, a la humanidad entera. Claro. Por eso, digamos, en México también se propuso que quitaran ese título de feminicidio y que se llamara como se tiene que llamar, asesinato. Ah, no, pues se fueron en contra del fiscal. Casi lo crucifican. A fuerza tiene que ser feminicidio. Entonces, como también matan las mujeres a los hombres, pues hay que decirles cómo. Hombrecidios. El homicidio. El homicidio. Pues sí, tendríamos que hacer la estadística de cuántos hombres han sido utilizados por las mujeres para darles toloache. Y además hay algo que es realmente muy pobre en el discurso, en estos discursos de violentos que no son de todas las mujeres feministas, en donde ellas creen que la mujer no ha respondido con violencia a la violencia masculina. Es totalmente falso. La mujer tiene su violencia. Doctora, tendríamos que hacer la estadística de todos los hombres que han sido dejados en un estado de idiocia porque les dan toloache. No, y no nada más. La sofisticación de la violencia femenina puede ser enloquecedora. Enloquecedora. Ahora bien, no se inscribe de la misma manera que la masculina. No. Y también puede inscribirse de la misma manera que la masculina, como estas mujeres que quieren ir a pegar y a hacer exactamente como los hombres que golpean y que entonces son violentos y efectivamente hacen, rayan los monumentos y todo esto. Pueden también, pero hay otra violencia de las mujeres que es muy fina y que es propiamente femenino, hacia lo que apuntala. Y bueno, hay que ver efectivamente el golpe que puede provocar. Y muchas veces es un golpe psíquico. Ahí es en donde señala, ahí es hacia ahí que apuntarla. Mire, por ejemplo, una cuestión. Se pusieron vallas para proteger Palacio Nacional, que es un monumento, pues, que tiene historia, ¿sí? Y entonces en las vallas pusieron los nombres
de las asesinadas. Las pintaron también, y pusieron los nombres de las asesinadas. ¿Qué dijo el señor presidente en su famosa mañanera? Que qué bueno que habían dignificado a todas estas mujeres que habían sido víctimas precisamente de intereses, no lo dijo así, pero de intereses que tienen que ver con otra cosa. No solamente con la concretud, digamos, de asesinar mujeres, ¿sí? Él no lo mencionó, pero sí dijo que era una dignificación haber puesto todos esos letreros con las fotografías, ¿sí? Cuando un hombre reconoce esto, la mujer no rectifica. Eso es lo que es muy triste en las mujeres. Hay un acto de reconocimiento de parte del primer mandatario de la República Mexicana a su acto y ellas no lo reconocen, no lo toman en consideración. Sí, porque no están luchando por lo que dicen que están luchando, porque hay algo de hipócrita en lo que están haciendo. Sí, por porque supuesto. una persona honesta inmediatamente puede tener un diálogo con una persona que lo escucha. Claro. Es interesante. Por ahí. Pero además, digamos, en otra ocasión que pusieron mujeres policías, las pintarrajearon, las batieron de pintura y quedaron verdaderamente vejadas por mujeres que están criticando la violencia de los hombres contra las mujeres. Y entonces, ¿eso qué es? Ha de ser el amor de las mujeres a las mujeres, ¿no? ¿Sí? Las policías así tuvieron que soportar sin reaccionar que las pintarrajearan y las ofendieran y las degradaran de esa manera. En su quehacer, en la importancia que tiene que una mujer sea policía. No lo reconocieron, las pintarrajearon. ¿Sí? Entonces, bueno, es cuando uno piensa en lo que usted dice, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿De qué manera se está utilizando? ¿Sí? El 8 de marzo, para definitivamente perpetrar nuevamente la ascendencia de la prostitución espiritual y de la corrupción sine qua non en este país. Doctora, colegas, leo más mensajes que recibimos de nuestro público. Zorro de las Praderas del Mar nos dijo: oh, doctoras, qué fuerte la denominación de país feminicida. Es como decir que las mujeres mexicanas han sido madres, hermanas y esposas de feminicidas. Qué terrible. Qué terrible, estoy totalmente de acuerdo. Pero digamos, no les basta toda la denigración que hicieron los corruptos de nuestro país para que todavía ellas, ¿sí?, le agreguen y le pongan un granito de arena, ¿no?, para ayudar. También nos escribe José Luis Aguilera Gutiérrez y dice: lo último sonaba a lombricidio, ja, ja, ja. Pues sí, lombricidio en lugar de homicidio, la homofonía es genial. Bueno, sí, yo también lo había escuchado, lombriz. Lombricidio, pues tiene que ver también con la representación fálica, con la representación del pene, que pues es muy pobre el pene para el falo, ¿no? Sería como una lombriz de aguapuerca. También nos escribe Yesenia García Salgado y dice: buenas tardes, queridos todos. ¿Masculinicidio? Sí, yo creo que hay que empezarlo a girar. Queremos hombres muertos, queremos hombres muertos. No, debe de haber, además debe de haber una cantidad de hombres muertos por hombres alucinante. Si nos ponemos a contar a los hombres que matan hombres,
el número va a ser bastante impresionante, ¿eh? Ujú. Sí, ¿cómo no? Y por Pero eso no les último, importa a las mujeres. ujú, Eso no les importa a las mujeres, y menos a estas que mandan esos letreros sobre la fachada de palacio. Qué vergüenza, qué pena. el último mensaje hasta este momento viene por parte de Jesús Guerra Sánchez y dice, ¿no saben el significado y la etimología de homicidio? No, Y termina diciendo, Freud y la misoginia. Vamos. ujú, exacto. Si algo le preocupó a Freud fue precisamente el por qué los hombres podían también tener un desprecio, no tanto digamos un odio, pero sí un desprecio a esa cosa horrible que se presenta tan radicalmente diferente a mí. Me acuerdo de un chiquito vecino que mis hijos salían a jugar, digamos, en un jardín que podían compartir los departamentos, y entonces el chiquito este le dice a una de mis hijas, se baja los pantalones y los calzones y le dice, mira, tú no tienes de esto. Ujú. Entonces, por supuesto que mi hija vino rápidamente a preguntarme, oye, mamá, me acaba de suceder esto. ¿Por qué él me dice que yo no tengo de eso? Le digo, bueno, porque tú también le puedes decir, llévate este plátano y dile, tú tampoco tienes de esto. Y te lo pones ahí en la cola. Y se fue feliz con el plátano y le dijo, ven acá, mira, tú tampoco tienes de esto, ¿ves? Yo ya me puse un plátano aquí en la cola porque eso me dijo mi mamá. Hay compensaciones. Bueno, en psicoanálisis es muy sofisticado. Se llaman suplencias. Eso. Sí. Doctora, colega, estamos a unos 4 o 5 minutos de llegar al término de la emisión de esta emisión, como lo dijimos en un inicio, que se trata de un programa especial con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y sobre todo, digamos, de la mujer. Odio que se lleve, digamos, a un plural cuando definitivamente el psicoanálisis es absolutamente respetuoso de la originalidad de cada ser humano, porque en la clínica psicoanalítica es caso por caso, uno por uno. No hay psicoanálisis de grupo en el psicoanálisis. Hay una versión, ¿sí?, infame del psicoanálisis de grupo, pero no hay psicoanálisis de grupo. Es uno por uno, caso por caso, en su originalidad, que definitivamente es un decir sagrado, y como sagrado se trata. Eh, Doctora, colegas, recibimos un par de mensajes más de nuestro público. Dama de los Enigmas nos dice, como feminista, escucharlas a veces me causa un malestar tal que ha provocado que mi mirada se dirija hacia otros lados. Confronta mi cotidianidad de tal forma que la han enriquecido. Gracias por su compartir. Ay, wow. Gracias a usted. ¡Wow! ¡Wow! Híjoles, me conmueve, Sí, a mí también. me conmueve. Ujú. Esas son las palabras que escuchó Freud y que Por lo eso. sostuvieron Mm, precisamente en ala. su permanente investigación al Mm, respecto de lo femenino. mm. Y, Muchas gracias. Sí. ujú. Y el último mensaje nos llega por parte de Jesús Guerra Sánchez y dice, freudianas y misóginas. Como no sabe el significado y etimología de homicidio, luego entonces denosta el concepto y complejidad del concepto de feminicidio. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Hay, digamos, un análisis ahí muy preciso, aunque no denigremos
lo que definitivamente las mujeres quieren insertar, verbalizar, decir exactamente con eso. Exactamente lo que quieren decir es, hagan algo para que la mujer no siga siendo tratada de esa brutal manera por los hombres. Hagan algo, modifiquen esto, cuenten con nosotras para lograr, digamos, esa paz tan deseada en los hogares mexicanos, porque es ahí donde la violencia tiene, digamos, mayor espectáculo. ¿Sí? Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo que hay un desconocimiento en ese sentido, pero no tomemos el feminicidio como aquello que no se sabe etimológicamente lo que quiere decir, sino tomemos la palabra de las mujeres, ¿sí? Como lo que un psicoanalista hace. Hay una verdad detrás de su decir, pero hay también un ocultamiento, hay también una hipocresía, hay también una satisfacción mórbida, hay también un placer destructivo. Todo eso está en la palabra del ser humano. Por eso se interesa tanto el psicoanalista en el decir del otro. El decir de las mujeres es para el psicoanálisis verdaderamente un momento privilegiado de interés en cuanto a lo que las mujeres en la actualidad son capaces de verbalizar. Nos escribe también Analú González y dice, por decir entonces, ¿qué pasa si como dice el juego con la muñeca y si este no pasa, entonces es más sano? Ja, ja, ja. No entendí. No, yo tampoco. Pero Francamente yo tampoco, me cuesta trabajo, intenté digamos leerlo, pero me cuesta, por los signos de puntuación y todo, no le entiendo. bueno, pero de todos modos, digamos conjuntamente con lo que sí nos queda claro, si a ella le produce hilaridad, pues a nosotros también acompañémosla. Ja, ja, ja. Nos escribe Lourdes Sarmiento y dice, hola doctores, me surgió la inquietud sobre el tema de la feminidad y lo primero que busqué en internet fue el significado de feminidad, que en resumen es descriptivo de apariencia y superficialidad. Freud Sí, observa, Freud observa otra dimensión en su clínica y en sus investigaciones. Lo siguiente que busqué en internet fue lo femenino en la historia de la humanidad y encontré un artículo escrito por un columnista español donde desarrolla el tema en forma de obra teatral. Comienza con una cita de Jane Austen, referente a que en la historia escrita hay hombres que no valen gran cosa y casi nada de mujeres. Es un fastidio. Después, después, ay, qué horror. A ver otra vez eso qué. sí, el, nuestra escucha se refiere al artículo que encontró en internet, escrito por un columnista español, Sí, que y, habla mucho de hombres y poco de mujeres, en realidad. ajá, y dice que comienza con una cita de Jane Austen y dice, Ujú. referente a que, abre comillas, en la historia escrita hay hombres que no valen gran cosa y casi nada de mujeres. Es un fastidio. Cierra comillas. Que sí, no de mujeres. Después dice, abre comillas, en los archivos resuena el eco de media humanidad condenada al silencio, silenciada. Cierra comillas. Condenada, silenciada, de nuevo a lo conductual, si una mujer es capaz de hablar, de gritar por medio del silencio. En su conclusión, cierra diciendo, abre comillas, la historia de las mujeres pretende acceder a su palabra, aunque mediatizada aún por el eco de la voz de los varones. Su intención es salir a escena y protagonizar el drama en su totalidad. Cierra las comillas. Y bueno, ni sintiéndose protagonista, la mujer no estará satisfecha. También, ahora que expone el decir del presidente que dignifica a la mujer, me hizo pensar la postura de este hombre que escribió el artículo. Me suena a complicidad. Así es, no es nada más su conclusión,
Pero bueno, podemos decir algo más al respecto de estos artículos. Es la pobreza y la indignidad que tiene el hombre ante lo inédito que le presenta el otro sexo. ¿Qué puede decir un hombre respecto a una mujer? ¿Qué puede decir realmente? Por más que se esfuerce, no la contiene, no la abarca. Sigue siendo para él un enigma. Sigue siendo para él algo oscuro. Ahora, puede ser muy feliz si la ama. Hay una salida. Si la ama, puede llegar a ser un hombre sumamente feliz. Porque de verdad los hombres cuando aman verdaderamente, no los cogelones, estoy hablando de los hombres que aman, es verdaderamente una felicidad tal que inmediatamente son creativos, se bordan en aventuras, regalos. Iba caminando por la calle, pensaba en el encuentro que tendría yo contigo y corté esta flor para ti. Esos son los hombres que aman. Benditos hombres que son capaces de darle a la mujer una experiencia inédita en su amor hacia ellas. Bendito sea. Y doctora y colegas, leo el último mensaje que recibimos el día de hoy de parte de Mari Carmen Perrusquía Hernández, que dice: yo me siento en una lucha digna, empezando por mí, develándome día a día y a través de la palabra de todos ustedes y de la mano del psicoanálisis. Un abrazo enorme. No se suelte. Y como decía hace un momento, doctora y colegas, llegamos ya al término de la emisión, esta emisión especial por el día de hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y hagamos de este día precisamente la mención de que las mujeres están al servicio del bienestar de la humanidad y no de la destrucción de la humanidad. Exacto. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.